pequeñas entrevistas a diferentes profesionales en diferentes áreas, como por ejemplo un profesor, una fisioterapista, etcétera, para conocer, son 5 entrevistas y vamos a conocer los puntos de vista referente al tema, lo que es la conducta ética en diferentes profesiones de El Salvador. Vamos a dar esta pequeña entrevista y vamos como por ejemplo, investigar o a conocer los puntos de vista de estos profesionales sobre la importancia que tiene la ética en nuestro país. Para eso vamos a empezar con las entrevistas. Espero que sea de su agrado este pequeño video. Gracias. Buenas, estamos aquí con el profesor Omar. Él es profesor en matemática y le haremos una pequeña entrevista referente a lo que es la ética en El Salvador. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Considera que la ética es importante en el desempeño laboral? Bueno, muy buenas tardes. Yo pienso de que la ética es lo que nos rige a todas las personas, a todos los seres humanos, y en nuestro desempeño laboral la ética es muy importante para cada uno de nosotros, porque sin ella pues hay situaciones en las cuales no las podemos resolver. Bien. Continuaremos con la segunda pregunta, que es: ¿cree usted que en nuestro país se practica la ética profesional? En nuestro país sí se practica la ética profesional, pero sucede que hay muchos compañeros, no solamente del área de maestros, sino que de otras áreas, médicos, ingenieros, otros profesionales que desgraciadamente no practican la ética, y bajo esos argumentos ellos quieren sobreponerse ante cualquier circunstancia o quieren pasarse ser antiéticos en su trabajo, ante sus superiores, ante sus inferiores, hablando de su personal que ellos manejan. Bueno, tercera pregunta. ¿Cuál sería para usted una conducta ética dentro de su profesión? Ética. Una conducta ética es, por ejemplo, en mi profesión es prepararme a conciencia para poder ir a enseñarle a mis estudiantes, llegar temprano a mi trabajo, cumplir con mis horarios, con mis obligaciones. Esa es una conducta ética. Respetar a los estudiantes, respetar a los padres de familia, respetar a mi institución. Bien. Cuarta pregunta. ¿Se le ha presentado algún caso donde hayan estado en juego sus principios éticos? Sí, me han presentado muchos casos, como por ejemplo, muchas veces en mi área matemática hay estudiantes que ellos quieren pasar la materia y a veces ofrecen algún regalo, quieren ofrecer alguna cantidad económica, y eso pues está en contra de mis principios, porque en ningún momento yo voy a aceptar algo de esa manera. Bien. Quinta pregunta. ¿Qué factores influyen para actuar de manera antiética? Pues en primer lugar influye el poco conocimiento que nosotros tenemos. Otros estuvieron aconsejándome las cosas buenas y las cosas malas que yo debería hacer. También me ha ayudado mucho pues el aspecto religioso en la iglesia, y también pues en mi formación, yo siempre me he formado de una manera pues, yo he tratado de ser ético en todo lo posible. Última pregunta, sería la número 8. ¿Qué recomendaciones daría usted a los futuros profesionales? Pues yo les diría a que ellos se preparen a conciencia, que traten la manera de ser éticos en todos los aspectos de su vida, porque muchas veces nosotros queremos alcanzar metas o queremos alcanzar cosas sobreponiéndonos ante cualquier compañero, ante cualquier circunstancia, pero eso a la larga se va a terminar, a la larga se va a descubrir, y es mejor actuar de la mejor manera, aunque cuesta muchas veces, pero es lo mejor actuar de la mejor manera, caminar correctamente en la vida, porque la vida se encarga de pagarle a uno lo que uno hace. Lo que uno siembra lo va a cosechar, y si uno no fue ético en sus inicios, en sus principios, al final va a cosechar lo que se ha sembrado. Así que yo les recomiendo a los estudiantes que
en su formación profesional, en sus estudios, traten la manera de practicar la ética en todos los aspectos de su vida. Gracias. Esto sería todo, fue la pequeña entrevista al profesor Omar y muchas gracias. Bien, gracias. Encontramos con la licenciada Guevara, que nos va a hablar un poco sobre la ética. ¿Considera usted que la ética es importante en el desempeño laboral? Sí, es importante ya que tiene relevancia mucho con el comportamiento del ser humano. En el área laboral es explícitamente en la forma como actuamos con las personas. Independientemente del trabajo en el cual tengamos, tiene que ser ético, que tiene aúna mucho la moral de cada persona en cuanto a si esto es bueno, si esto es malo, que incide realmente en una decisión a tomar. Entonces, por supuesto que en el área laboral la ética tiene un porcentaje altísimo en cuanto a si me va a ir bien o me va a ir mal en el diario vivir de mi trabajo. ¿Cree usted que en nuestro país se practica la ética profesional? Sí, por supuesto, se practica en el área profesional en la cual, por ejemplo, en mi área médica, por ejemplo, se practica mucho ya que tiene que ver con el secreto profesional que embarga todo en cuanto al paciente directamente se refiere. Entonces sí se practica mucho en esta área y considero que también en otras áreas laborales, por ejemplo educación, tiene que tener un margen de ética profesional en el cual la confidencia es el alumno y el maestro. En El Salvador se practica mucho la ética profesional. También, o sea, hay personas que no practican mucho la ética, pero en base a eso, pues, tiene que ver mucho con el comportamiento de cada persona. ¿Cuál sería para usted una conducta ética dentro de su profesión? Una conducta ética tiene que ver dentro de mi profesión, es muy fácil, ya que el secreto profesional, si entrevisto a un papá o a una mamá, tendría que en dirección a eso, mi ética es guardar el secreto profesional, ya que es decir, si una familia le confía un problema, ¿verdad? Porque se da, es fácil guardar el secreto de manera ética por guardarle y atreverle la confianza a esta persona que nos está dando todo su confianza en cuanto a la parte laboral. Entonces, en el trabajo, guardarle en dirección a eso, mi ética es guardar el secreto profesional, ya que es decir, si una familia le confía un problema, ¿verdad? Porque se da, es fácil guardar el secreto de manera ética por guardarle y atreverle la confianza a esta persona que nos está dando todo su confianza en cuanto a la parte laboral. Entonces, en el trabajo, guardar el secreto profesional de cada paciente, esa es una forma de cómo se resguarda la ética. ¿Se le ha presentado algún caso o situación donde haya estado en juego sus principios éticos? No, hasta el momento no, pero no estamos exentos, ¿verdad? De pronto en una conducta o en un momento faltar a la ética profesional, no estamos exentos, hasta el momento no se ha dado, pero cada persona pues tiene sus momentos buenos y sus momentos malos. ¿Qué factores influyen según usted para actuar de manera antiética? Antiética, esto va desde la crianza, porque tiene que ver mucho con el crecimiento familiar, donde el núcleo, el papá o la mamá nos educan, ¿verdad? Esto hace referencia o redunda mucho en los valores, si la persona tiene valores cristianos, valores laborales, el respeto ante todo, ¿verdad? La buena comunicación, eso también
va desde el núcleo familiar, considero. ¿Considera usted que en las universidades de El Salvador se promueve la conducta ética en los estudiantes? Es bien vago mencionarlo, no podría decir con atestado sí, porque es bien variable, ya que en la universidad hay alumnos, estudiantes que sí son moralmente o éticamente bien, se comportan bien en ciertos ámbitos y hay otros que no, ¿verdad? Entonces, esto hace obediencia al proceso de crecimiento de cada persona, ya que entran alrededor de los 17 y 18 años, están en un proceso de madurez todavía, es válido entre comillas, pero no obstante no se justifica que tengan un mal comportamiento. ¿Qué factores fortalecieron la práctica de la conducta ética? La constancia, el respeto y el estar siempre constantes a terminar, a una visión, el ser profesional, porque si comienzas a un proceso de estudio de universidad, tienes que ser muy constante y eso éticamente va marcado, es un valor. ¿Qué recomendaciones daría a los estudiantes y futuros profesionales referente a la práctica de valores éticos? Como el proceso dentro del comportamiento de cada persona va de acuerdo a la madurez de cada quien, mi consejo es que sean constantes, que tengan mucho respeto hacia ellos mismos y luego pues a las demás personas. Entonces, en relación a eso, creo que van a tener un buen cumplir su meta y un objetivo al final, que es ser profesionales. Encontramos en esta oportunidad con la promotora de salud Ana Yesenia García, quien nos va a hablar en este momento acerca de la ética en su trabajo. Ella labora, es parte del personal de la unidad de salud de Estanzuela y pues tenemos la oportunidad de compartir con ella y veremos qué opiniones o qué piensa ella acerca de la ética en nuestro país. Iniciamos con la primera pregunta, que es: ¿considera que la ética es importante en el desempeño laboral? Sí, la verdad que la ética pues es una quizás de las ramas de la ciencia que rige la conducta y el comportamiento de nosotros los servidores públicos que estamos pues al servicio de la población. La siguiente pregunta es: ¿cree usted que en nuestro país se practica la ética profesional? Pues no les sabría decir desde quizás un ámbito más general, pero en el área en la que yo trabajo pues sí se aplica bastante y la verdad es que si esa parte de la ciencia, por decirlo así, no se aplica, estamos violentando los derechos, ¿verdad? La privacidad de nuestra gente a la que le servimos. ¿Cuál sería para usted una conducta ética dentro de su profesión? En primer lugar, la discreción. Es algo que marca el respeto a los derechos de la individualidad de nuestra gente. El no divulgar, más que todo en el área de salud, pues sabemos que los diagnósticos de cada persona pues es algo muy importante, guardar la discreción, respetar el derecho a la individualidad de cada uno. Bien, ¿se le ha presentado algún caso donde haya estado en juego sus principios éticos? Casi siempre. Realmente nosotros pues los profesionales en salud nos vemos muchas veces provocados quizás en el sentido de las raíces más que todo culturales, que son aquellas en donde nuestra gente por su idiosincrasia quieren saber todo. Y acuérdense también de que son comunidades muy pequeñas en donde si nosotros no manejamos el aspecto de la ética en cuanto a lo que el paciente refiere, podemos caer en ese problema de que la gente sepa en alguna medida lo que el paciente nos llega a consultar. Exacto. ¿Qué factores influyen para actuar de una manera antiética? Por lo general los intereses. Los intereses, digámoslo así, la corrupción.
Eso pues en un término más general. ¿Considera usted que en las universidades de El Salvador se promueve la conducta ética a los estudiantes? Bueno, no sé, yo estudié ya bastante tiempo, creo que ya hace 21 años. En realidad, pues en ese tiempo yo recuerdo haber recibido esa materia de ética profesional y sí se promueve, se promueve. Hasta ahorita, pues creo que si el estudiante falla, volvemos a la pregunta anterior, ya serían intereses muy particulares. Así es. En su formación profesional, ¿qué factores han fortalecido la práctica de la conducta ética? El respeto hacia las personas. Eso más que todo marca en nosotros esa manera de sobrellevar la situación con las personas a las que les servimos, no violentando sus derechos a la individualidad más que todo. Bien, ¿qué recomendaciones daría a los estudiantes y a futuros profesionales referente a la práctica de los valores éticos? En primer lugar, sentirse de una manera cercana con la gente, tener empatía, porque eso tiene mucho que ver, porque si yo no quiero que se me violenten mis derechos sobre la ética, tampoco voy a afectar al otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues podemos promover a través de los estudiantes, en primer lugar, ser profesionales por vocación y no por necesidad, porque eso también marca el que este profesional realmente se entregue a su carrera, pues de una manera en la que pueda servirle a la gente y no precisamente sentirse servido. Exacto, le agradecemos la participación, promotora. Llegamos hasta acá, hemos escuchado un poco acerca de los conocimientos éticos que tienen algunos profesionales, en esta oportunidad con la promotora de salud, Ana Yesenia, que le agradecemos de verdad el apoyo que nos está brindando. En esta oportunidad nos encontramos con el profesor Francisco Martínez, quien labora en el Instituto de Mercedes Umaña. En esta oportunidad conoceremos todos los puntos de vista acerca de la conducta ética. ¿Considera que la ética es importante en el desempeño laboral? La ética sí es una parte fundamental para el profesional, para desempeñarse sus labores cotidianas, para que haga un mejor trabajo, más armonía en el trabajo. ¿Cree usted que en nuestro país se practica la ética profesional? Considero que sí se practica, pero no al 100%. Siempre hay aspectos de la vida cotidiana que a veces se mezclan en la vida laboral y como seres humanos a veces cometemos el error de mezclarla con la vida profesional. ¿Cuál sería para usted una conducta ética dentro de su profesión? Pues una conducta ética dentro de la profesión, en este caso como profesor, es mantener siempre los valores morales, la conducta que tiene que desempeñar, en este caso un docente, en su labor de enseñar, porque también estás preparando al alumno para la vida. ¿Se le ha presentado algún caso donde hayan estado en juego sus principios éticos? Sí, en el trabajo, en lo laboral, cada día se presentan valores o momentos que a veces tambaleas en esos valores antiéticos, porque a veces como ser humano a veces uno falla y saca, algunas veces se le olvida que es profesional, ¿verdad? Y entonces ahí lo lleva a veces a caer en ese error. Para usted, ¿qué factores influyen para actuar de una manera antiética? Para mí los factores es que algunas veces actuamos más con los valores
temporales y no con los temporales. O sea, algunas veces separamos lo que es lo profesional, o sea, los conocimientos con la conciencia del ser humano. Entonces ahí algunas veces al separar eso caemos en errores. ¿Considera usted que en las universidades de nuestro país se promueven la conducta ética en los estudiantes? Bueno, cuando yo estudié, sí se ve la materia de ética profesional y es una materia que te enseña pues a comportarte y a estar siempre con esos valores en la vida cotidiana y en la vida laboral. En su formación profesional, ¿qué factores fortalecieron la práctica de la conducta ética? Bueno, cuando tú tienes una conciencia bien definida y tienes bien definido lo que es lo justo, lo bueno, lo bello y de la vida, entonces eso te ayuda en tu vida diaria, con tu vida profesional, a mantenerte, ¿verdad?, siempre recto y a mantener esos valores que ayudan a favorecer el trabajo profesional. Como profesional en el área de la educación, ¿qué recomendaciones le daría a los estudiantes y futuros profesionales referentes a lo que es la práctica de los principios éticos o valores éticos? Bueno, lo que les recomiendo es que en primer lugar se estudien bastante en cuanto a lo que es el comportamiento, ¿verdad? Y no solo los conocimientos, sino que también el comportamiento humano que lleva valores morales, y eso ayudará a que las personas, ¿verdad?, no se pierdan en el camino, ¿verdad?, y no separen su vida laboral con su vida cotidiana, ¿verdad?, porque esos son momentos temporales, ¿verdad?, que van pasando y los valores morales, que es la misma vida ética, perdura por siempre. Es así como hemos conocido los puntos de vista acerca de lo que es la conducta ética desde el área escolar o prácticamente desde la educación, ¿verdad? Esperamos que esto les sirva de mucho. ¿Considera que la ética es importante en el desempeño laboral? Sí, es importante porque la ética es parte de la personalidad del hombre y de la mujer, que se desempeña dependiendo de su capacidad profesional en la que ella se encuentre. Porque es importante, porque uno en su trabajo tiene que actuar conforme a la ética, ¿verdad? Hacer las cosas como se deben de hacer, no faltando a ese principio principal de toda persona como es la ética. ¿Cree usted que en nuestro país se practica la ética profesional? No, más que todo en este tiempo no. Hay muchos factores de que dan mucho que desear con respecto a esa teoría, ¿verdad?, o esa práctica de la ética, porque pues si nos damos cuenta hoy a través de los medios de comunicaciones, pues cómo se da muestra o se da a conocer cómo se ha faltado ese principio fundamental de la ética en las instituciones de gobierno más que todo. ¿Cuál sería para usted una conducta ética dentro de su profesión? Bueno, actuar con rectitud, ¿verdad? Y actuar conforme pues el reglamento de cada institución. Ese es un principio ético dentro de mi institución, que yo debo de actuar conforme los lineamientos o el reglamento de la institución a la cual represento. ¿Se le ha presentado algún caso donde haya estado en juego sus principios éticos? Sí, muchos casos. ¿Es necesario especificar? Uno. Tal vez por la clase de empleo que desempeño,
quizás me reservaría, ¿verdad? Porque ¿Qué factores influyen para actuar de una manera ética? ¿qué factores influyen? Para actuar de una manera ética. Pues más que todos los principios que uno tenga, morales y que van fundamentados desde la familia, ¿verdad? Porque si usted en su hogar le enseñaron buenos principios, en su familia desde pequeño lleva sus buenos principios, esos principios los va a desempeñar o los va a dar a conocer aún en su campo laboral. ¿Cree usted que en las universidades de El Salvador se promueve la conducta ética en los estudiantes? Sí, se promueve, porque yo me recuerdo pues que cuando estudiaba, allí nos hablaban de la ética que uno como profesional debe de tener, de actuar siempre con honestidad y con rectitud en su lugar. En su formación profesional, ¿qué factores fortalecieron la práctica de la conducta ética? En su formación profesional, ¿qué factores fortalecieron la práctica de su conducta ética? En mi formación, pues, más que todo, han fortalecido la práctica de la conducta ética desde que, desde que yo inicié, pues, mi estudio, mi carrera, pues, universitaria. Bueno, se puede decir que desde pequeña, ¿verdad? Lo que lo fortalece a uno es con los principios que lleva, como ya le decía, desde la base del hogar. Desde ahí va aprendiendo uno a ser honesto, a actuar con honestidad, en el compañerismo en la universidad, pues igualmente lo debe llevar a la práctica con sus compañeros en su lugar de trabajo. Como última pregunta, ¿qué recomendaciones daría a los estudiantes y futuros profesionales referente a la práctica de los valores éticos? Bueno, como recomendaciones está más que todo hoy en día. Eso tiene que ser algo muy fundamental en la persona, más que todo en todo profesional. Tiene que ser muy importante la práctica de los valores éticos, porque eso es lo que lo lleva a uno a ser persona, a actuar siempre con honestidad. Porque si no llevamos principios y no llevamos buenas bases de nuestra conducta ética, pues vamos a poner en práctica en nuestros lugares de trabajo, todo profesional, pues va a actuar no conforme debe de hacerlo, ¿verdad? Sino que a veces las ambiciones lo llevan a faltar a ese principio ético. Muchas gracias. Bueno.